Joven evangélica dice que el rosario es brujería. El padre le muestra el origen bíblico en vivo. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. 500 personas en el auditorio se quedaron inmóviles, procesando lo que acababan de escuchar. La joven de 23 años que tenía el micrófono en la mano había pronunciado una acusación tan directa, tan provocativa, que incluso los católicos más preparados se sintieron momentáneamente aturdidos. Padre Luis había dicho con voz firme y clara: usted puede citar todos los versículos que quiera, pero hay algo que no puede negar. El rosario es pura brujería pagana disfrazada de oración cristiana. Sofía Herrera no había venido a la conferencia del padre Luis Toro en Medellín buscando respuestas, había venido buscando una confrontación. A los 23 años era una de las apologistas evangélicas más prometedoras de Colombia, graduada con honores del Instituto Bíblico de Bogotá y conocida en los círculos protestantes por su capacidad de debatir católicos con una preparación y agresividad que dejaba atónitos incluso a pastores experimentados. Durante 3 años había estado estudiando específicamente las prácticas católicas que consideraba más vulnerables a la crítica bíblica. El rosario encabezaba su lista de doctrinas demoníacas que planeaba exponer públicamente cuando tuviera la oportunidad perfecta. Esa oportunidad había llegado cuando el padre Luis anunció una conferencia abierta sobre malentendidos protestantes sobre el catolicismo en el Centro de Convenciones de Medellín. Sofía había convencido a su pastor, al director de su instituto bíblico y a 15 compañeros de estudios para que la acompañaran. Su plan era simple: esperar a la sesión de preguntas y respuestas para lanzar su ataque más devastador. Lo que no había calculado era la naturaleza impredecible de enfrentarse con alguien que conocía las Escrituras incluso mejor que ella. El padre Luis Toro recibió la acusación de Sofía con la misma serenidad que había mostrado durante toda la conferencia. Se acercó al micrófono central y la miró directamente a los ojos. Hermana Sofía, agradezco su franqueza. Es mejor enfrentar las objeciones directamente que permitir que permanezcan como dudas no expresadas. La respuesta calmada del sacerdote contrastaba dramáticamente con la agresividad de la joven. Pero antes de responder su acusación específica, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Ha estudiado usted el origen histórico del rosario? ¿O está basando su juicio en lo que otros le han dicho sobre él? Padre, he estudiado suficiente para saber que es una práctica repetitiva que Cristo mismo condenó en Mateo 6, 7. Y orando no usen vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. La respuesta de Sofía era precisa y había sido cuidadosamente preparada. Era exactamente el tipo de objeción que el padre Luis había escuchado cientos de veces, pero nunca expresada con tanta confianza por alguien tan joven. Excelente cita bíblica, hermana Sofía. Pero permítame preguntarle, ¿qué significa exactamente vanas repeticiones en el contexto que Jesús estaba usando? Significa repetir oraciones sin sentido, como hacen los católicos con el Ave María una y otra vez. Hermana, ¿ha leído usted el Salmo 136? La pregunta tomó a Sofía por sorpresa. No veía la conexión. Sí, lo he leído. ¿Podría decirnos qué frase se repite en cada uno de sus 26 versículos? Sofía comenzó a sentir que el terreno se movía bajo sus pies, pero respondió: porque para siempre es su misericordia. Exacto, 26 veces la misma frase. ¿Estaba el salmista usando vanas repeticiones como las condenó Jesús? No, pero ¿y qué hay de Apocalipsis 4, 8, donde los 4 seres vivientes no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso? ¿Es eso también vana repetición? Sofía se dio cuenta de que había caído en una trampa lógica que no había anticipado. Hermana, continuó el padre Luis gentilmente, Jesús no condenó la repetición en sí misma. Condenó las repeticiones vanas, sin sentido, mecánicas. La diferencia está en la intención y el corazón. El padre Luis se acercó más al centro del auditorio. Pero hablemos específicamente del rosario. Usted dice que es brujería pagana. Examinemos esta acusación versículo por versículo. El sacerdote sacó un rosario de su bolsillo y lo levantó para que todos pudieran verlo. El rosario consiste principalmente en 2 oraciones, el Padre Nuestro y el Ave María. ¿Considera usted que el Padre Nuestro es brujería, hermana Sofía? No, por supuesto que no. Bien, entonces examinemos el Ave María. La primera parte dice: Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. ¿Puede decirme de dónde viene esta frase? Sofía sabía la respuesta, pero no quería admitirla. Es del Evangelio de Lucas. Exacto. Lucas 1, 28.
Las palabras exactas del arcángel Gabriel a María. ¿Considera usted que las palabras del arcángel Gabriel son brujería? No, pero la segunda parte dice, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¿De dónde viene esto? De Lucas 1:42. Correcto, las palabras de Isabel llena del Espíritu Santo dirigiéndose a María. ¿Son las palabras inspiradas por el Espíritu Santo una forma de brujería? Sofía comenzó a sentir que su argumento se desmoronaba. Padre, el problema no son las palabras individuales, sino la repetición mecánica y la invocación de María como si fuera una diosa. Hermana, hablemos de la repetición. ¿Cree usted que cuando Jesús oró 3 veces las mismas palabras en Getsemaní, estaba practicando vana repetición? No, porque... Y cuando David escribió en el Salmo 150, alaben al Señor 12 veces en 6 versículos, ¿estaba siendo vano? Sofía no respondió. Hermana, la repetición en oración no es mecánica cuando viene del corazón. Es como cuando usted le dice te amo a su novio una y otra vez. ¿Se vuelve menos sincero por ser repetitivo? Algunas personas en el auditorio comenzaron a sonreír por la analogía. Pero ahora hablemos de la supuesta invocación de María como diosa. Continuó el padre Luis. La oración dice, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. ¿Dice acaso salva por nosotros o perdona por nosotros? No. Dice ruega por nosotros. El padre Luis se dirigió directamente a Sofía. Hermana, ¿le ha pedido usted alguna vez a alguien que ore por usted? Sí, por supuesto. ¿Estaba usted adorando a esa persona cuando le pidió que orara por usted? No. Entonces, ¿por qué sería diferente pedir a María que ore por nosotros? Especialmente cuando sabemos que ella está viva en el cielo, más cerca de Dios que cualquier persona en la tierra. Sofía intentó recuperar el control del debate. Pero padre, los muertos no pueden escuchar nuestras oraciones. Primera de Samuel 28 muestra que comunicarse con los muertos es abominación. Excelente punto, hermana. Pero hay una diferencia fundamental. ¿Está María muerta o viva? Físicamente está muerta. ¿Y espiritualmente? Sofía titubeó, sabiendo hacia dónde se dirigía la pregunta. Hermana, ¿qué dijo Jesús en Mateo 22:32, cuando los saduceos le preguntaron sobre la resurrección? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. El padre Luis hizo una pausa para que la lógica penetrara. Si Abraham, Isaac y Jacob están vivos para Dios, ¿no está María, la madre de Jesús, también viva para Dios? ¿No está más viva ahora en el cielo de lo que jamás estuvo en la tierra? Pero eso no significa que pueda escuchar a millones de personas orando al mismo tiempo, objetó Sofía. Hermana, ¿cree usted que Dios tiene limitaciones para comunicar nuestras oraciones a quien Él quiera? En Apocalipsis 5:8, los 24 ancianos en el cielo tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Cómo llegaron esas oraciones al cielo? Sofía se quedó sin respuesta inmediata. Y en Apocalipsis 8:3, continuó el padre Luis, un ángel se puso junto al altar con un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Los mismos ángeles interceden por nosotros presentando nuestras oraciones ante Dios. El padre Luis volvió a mostrar el rosario. Pero hermana Sofía, hablemos del aspecto que usted llamó pagano. ¿Sabía que el concepto de usar cuentas para orar es anterior al cristianismo por siglos? Exacto. Por eso es pagano. Hermana, ¿sabía que también el concepto de templos, altares, sacrificios, sacerdocio y música de adoración son anteriores al cristianismo? ¿Los considera paganos por esa razón? Sofía comenzó a ver el problema con su lógica. El hecho de que algo existiera antes del cristianismo no lo hace automáticamente pagano o demoníaco. Lo que importa es cómo se usa y con qué propósito. El padre Luis guardó el rosario y se acercó más a Sofía. Hermana, las cuentas del rosario no son mágicas. Son simplemente una herramienta para ayudar a la concentración, como cuando usted usa marcadores en su Biblia o toma notas durante un sermón. ¿Son sus marcadores de Biblia instrumentos de brujería? No, por supuesto que no. El rosario es exactamente lo mismo. Una herramienta para ayudar a meditar en los misterios de la vida, muerte y resurrección de Cristo. El padre Luis hizo una pausa y miró directamente a Sofía. Hermana, déjeme preguntarle algo personal. ¿Ha rezado alguna vez el rosario antes de condenarlo? No. Y no necesito probar veneno para saber que es dañino. Hermana, pero sí necesita entender algo antes de juzgarlo. ¿Sabía que los 15 misterios del rosario tradicional son todos eventos bíblicos de la vida de Cristo?
Sofía no lo sabía. Los misterios gozosos. La anunciación, la visitación, el nacimiento de Jesús, la presentación en el templo, y el niño Jesús perdido y hallado en el templo. ¿Son estos eventos bíblicos o paganos? Bíblicos, admitió Sofía reluctantemente. Los misterios dolorosos, la agonía en el huerto, la flagelación, la coronación de espinas, el camino al Calvario y la crucifixión. ¿Bíblicos o paganos? Bíblicos. Los misterios gloriosos, la resurrección, la ascensión, la venida del Espíritu Santo, la asunción de María y la coronación de María. Los primeros tres son claramente bíblicos. Los últimos dos están implícitos en la Escritura, pero incluso si los omitiera, ¿cómo puede llamar brujería a meditar en la resurrección y ascensión de Cristo? Por primera vez desde que había tomado el micrófono, Sofía se quedó completamente sin respuesta. «Hermana Sofía», dijo el padre Luis con una voz llena de compasión, «creo que usted ha estado atacando algo que nunca se tomó el tiempo de entender realmente. El rosario no es brujería. Es una forma profundamente bíblica de meditar en la vida de Cristo, usando las palabras que Dios mismo inspiró en la Escritura. Pero padre, intentó Sofía una última vez, ¿por qué necesitamos a María para meditar en Cristo? ¿No podemos ir directamente a Él? Por supuesto que podemos ir directamente a Cristo, hermana. Nadie dice que no podamos. Pero Dios mismo eligió usar a María para traernos a Cristo la primera vez. ¿Por qué no podría usar a María para llevarnos a Cristo ahora? El padre Luis sonrió gentilmente. Además, hermana, cuando usted le pide a su pastor que ore por usted, ¿está sugiriendo que no puede ir directamente a Dios? Por supuesto que no. Simplemente está reconociendo que hay valor en las oraciones de otros, especialmente de aquellos que están más cerca de Dios. Y hermana, añadió el padre Luis, ¿quién está más cerca de Dios que la mujer que llevó a Dios en su vientre durante 9 meses? El argumento era tan simple y poderoso que incluso algunos de los evangélicos que habían venido con Sofía comenzaron a asentir involuntariamente. «Hermana Sofía», concluyó el padre Luis, «la invito a que estudie honestamente el rosario antes de condenarlo. Lea los misterios, medite en los eventos bíblicos que representan, reflexione en las oraciones que contiene. Si después de un estudio honesto todavía cree que es brujería, respetaré su opinión, pero por favor, no condene algo que no ha estudiado seriamente». Sofía se quedó de pie por un momento, con el micrófono en la mano, claramente luchando internamente. Todo su sistema de creencias sobre el catolicismo había sido desafiado en los últimos 20 minutos. «Padre», dijo finalmente con voz más suave, ¿podría recomendarme algunos libros para estudiar este tema más profundamente? La pregunta sorprendió a todos, especialmente a los evangélicos que habían venido con ella. «Por supuesto, hermana. Le daré una lista después de la conferencia. Pero más importante que los libros, ore pidiendo discernimiento antes de estudiar. Deje que el Espíritu Santo la guíe hacia la verdad». Cuando la conferencia terminó, algo extraordinario ocurrió. En lugar de salir inmediatamente con sus compañeros evangélicos, Sofía se acercó al padre Luis para una conversación privada. «Padre», le dijo cuando estuvieron solos, «vine aquí esta noche para humillarlo públicamente». Había preparado esa pregunta durante semanas, convencida de que no tendría respuesta. Y ahora, hermana, ahora me doy cuenta de que he estado atacando algo que no entendía. Durante 3 años he estudiado apologética anticatólica, pero nunca estudié qué enseña realmente la Iglesia Católica. El padre Luis asintió comprensivamente. «Hermana Sofía, eso es más común de lo que imagina. Muchas personas sinceras atacan el catolicismo basándose en malentendidos, no en conocimiento real. Padre, ¿sería posible que me diera clases privadas? Quiero entender realmente lo que ustedes enseñan antes de seguir atacándolo». «Hermana, sería un honor. Pero debe entender que el conocimiento auténtico a veces lleva a conclusiones que no esperamos». «Padre, durante 3 años me han enseñado a buscar la verdad sin importar las consecuencias. Si realmente he estado equivocada sobre el catolicismo, tengo la obligación moral de corregir mi rumbo». Durante los siguientes 6, el padre Luis se reunió con Sofía una vez por semana para estudiar sistemáticamente la doctrina católica. Comenzaron con los malentendidos más básicos y progresaron hacia temas más complejos. En la tercera sesión, cuando estudiaron la intercesión de los santos, Sofía admitió: «Padre, nunca había considerado que si Abraham, Isaac y Jacob están vivos para Dios, también pueden interceder por nosotros». En la séptima sesión, cuando examinaron la autoridad de la Iglesia, Sofía dijo: «Padre, siempre he dado por sentado que la Biblia se interpreta a sí misma, pero nunca me pregunté quién determinó qué libros forman la Biblia.
En la 10ª sesión, cuando estudiaron la Eucaristía, Sofía confesó: «Padre, durante años prediqué que Juan 6 era simbólico, pero cuando leo a los padres de la Iglesia, veo que desde el siglo II entendían las palabras de Jesús literalmente». Al final de los 6, Sofía tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Padre Luis le dijo en su última reunión: «Durante 6 he estudiado honestamente lo que enseña la Iglesia Católica. He leído el Catecismo, los padres de la Iglesia, documentos del Magisterio, historia de los concilios, y he llegado a una conclusión que nunca esperé». «¿Cuál, hermana?» «Que la Iglesia Católica tiene la verdad que he estado buscando toda mi vida». La conversión de Sofía Herrera causó una conmoción en los círculos evangélicos de Colombia. Una de sus apologistas más prometedoras, alguien que había sido entrenada específicamente para debatir católicos, había terminado convertida al catolicismo. Pero Sofía no se quedó callada sobre su transformación. Escribió un testimonio detallado que fue publicado en varias revistas católicas de América Latina, explicando cómo cada una de sus objeciones contra el catolicismo había sido respondida con la Escritura misma. El rosario, escribió en su testimonio, que yo consideraba brujería pagana, resultó ser la forma más bíblica de oración que jamás había practicado. Cada Ave María me lleva a meditar en las palabras inspiradas de Gabriel e Isabel. Cada misterio me lleva a contemplar un evento de la vida de Cristo. Nunca había estado tan cerca de Jesús como cuando oro el rosario. Su testimonio se volvió viral entre los católicos, pero también llegó a muchos protestantes que comenzaron a cuestionar sus propias objeciones contra el catolicismo. Pastor Andrés Morales, quien había sido mentor de Sofía en el Instituto Bíblico, escribió una respuesta pública. Sofía Herrera ha sido seducida por argumentos sofisticados, que suenan bíblicos pero que contradicen la verdad del Evangelio. Pero Sofía respondió: Pastor Andrés, lo invito a debatir públicamente conmigo estos temas. Si realmente he sido seducida por argumentos falsos, debería ser fácil demostrar dónde están mis errores usando la Escritura. El debate se realizó en el mismo auditorio donde Sofía había confrontado originalmente al Padre Luis. Esta vez ella defendía las posiciones católicas contra su antiguo mentor. Pastor Andrés, dijo Sofía durante el debate, durante 3 años usted me enseñó que el rosario era brujería, pero nunca me explicó por qué repetir las palabras del arcángel Gabriel y de Isabel, llena del Espíritu Santo, sería demoníaco. Sofía, estás torciendo la Escritura para justificar prácticas paganas. Pastor, ¿puede mostrarme específicamente dónde está el error en meditar en la Anunciación, el nacimiento de Cristo, la crucifixión y la resurrección usando palabras bíblicas? Pastor Andrés no pudo dar una respuesta satisfactoria. Al final del debate, algo inesperado ocurrió. 15 estudiantes del Instituto Bíblico que habían venido a apoyar a su antiguo pastor se acercaron a Sofía para decir que querían estudiar más sobre el catolicismo. Sofía, le dijo uno de ellos, durante 2 años me has enseñado sobre apologética anticatólica. Pero esta noche he visto que conoces la Biblia mejor ahora que cuando eras evangélica. Eso me hace pensar que tal vez nosotros somos los que estamos equivocados. En los años siguientes, Sofía se convirtió en una de las apologistas católicas más efectivas de Colombia, precisamente porque conocía todos los argumentos protestantes desde adentro. Su historia se utilizó en seminarios y conferencias por toda América Latina, como un ejemplo de cómo la búsqueda honesta de la verdad puede llevar a conclusiones inesperadas. Y todo había comenzado con una joven evangélica, convencida de que podía humillar a un sacerdote católico acusando al rosario de brujería, solo para descubrir que había estado atacando la forma más bíblica de oración que jamás había conocido. El padre Luis Toro siguió usando la historia de Sofía en sus conferencias, no para humillar a los protestantes, sino para mostrar que cuando la verdad católica es presentada con paciencia y respeto, incluso sus críticos más preparados pueden convertirse en sus defensores más convincentes. Hermanos, solía decir, la verdad no necesita ser defendida con agresividad o arrogancia. Se defiende a sí misma cuando es presentada con amor y fidelidad a la Escritura. Sofía Herrera es la prueba viviente de que ningún corazón sincero puede resistir la atracción de la verdad auténtica cuando finalmente la encuentra. La noticia de la conversión de Sofía Herrera se extendió como un rayo por toda Colombia y más allá. En cuestión de días, el video de su confrontación original con el Padre Luis había alcanzado más de 5 millones de reproducciones en YouTube, convirtiéndose en uno de los debates teológicos más vistos en la historia del Internet en español. Los comentarios revelaban una división profunda. Los católicos celebraban viendo a una de las apologistas evangélicas más agresivas ser completamente desarmada por la lógica bíblica, mientras los protestantes se expresaban desde incredulidad hasta furia, acusando a Sofía de haber sido seducida por el engaño católico.
Pero lo que realmente preocupó a los líderes evangélicos de Colombia fue algo más sutil y peligroso. Miles de protestantes comenzaron a hacer preguntas en los comentarios que nunca antes habían hecho. Si el Ave María solo repite palabras del arcángel Gabriel e Isabel, ¿por qué nos enseñaron que era demoníaco? ¿Por qué nunca nos explicaron que los misterios del rosario son eventos bíblicos de la vida de Cristo? Si Abraham e Isaac están vivos para Dios, ¿por qué no pueden interceder por nosotros? Pastor Germán Rodríguez, presidente de la Confederación Evangélica de Colombia, convocó una reunión de emergencia con 50 pastores de las principales denominaciones del país. Hermanos, dijo con evidente preocupación, la situación con Sofía Herrera ha creado una crisis de credibilidad en nuestras iglesias. Tenemos feligreses haciendo preguntas que no sabemos cómo responder. Pastor Carlos Montenegro, director del seminario donde había estudiado Sofía, fue más directo. El problema no es solo Sofía. El problema es que ese sacerdote católico conoce la Biblia mejor que muchos de nosotros y está usando nuestro propio libro sagrado contra nosotros. ¿Qué proponen que hagamos?, preguntó Pastor Ana Jiménez de la Iglesia Metodista. Necesitamos una respuesta coordinada, dijo Pastor Germán. Propongo que organicemos un evento público donde nuestros mejores teólogos refuten punto por punto los argumentos que usó ese sacerdote contra Sofía. La idea fue aprobada unánimemente. Decidieron organizar una conferencia titulada Desenmascarando los engaños católicos, una respuesta bíblica al caso Sofía Herrera, en el Coliseo El Campín de Bogotá, con capacidad para 20,000 personas. Para la confrontación, seleccionaron a sus 3 teólogos más respetados. Dr. Roberto Sánchez, doctor en teología por el Seminario Fuller de California. Dr. Patricia Morales, especialista en patrística y historia del cristianismo primitivo. Y Dr. Miguel Vargas, experto en apologética anticatólica con 20 libros publicados. La estrategia era simple pero ambiciosa. Reproducir el video completo del encuentro entre Sofía y el padre Luis, y después refutar sistemáticamente cada uno de los argumentos del sacerdote católico. Hermanos, dijo el doctor Sánchez en la reunión final de preparación, este sacerdote puede sonar convincente, pero nosotros tenemos 500 años de teología reformada de nuestro lado. Vamos a demostrar que sus argumentos, aunque sofisticados, no resisten un análisis teológico serio. La noticia del evento llegó rápidamente al padre Luis Toro en Venezuela. Sofía, quien ahora mantenía contacto regular con él, le envió un mensaje angustiado. Padre Luis, están organizando un evento masivo específicamente para refutar todo lo que usted me enseñó. Van a usar mi historia para desacreditar la apologética católica. Me siento responsable por haber causado esta situación. El padre Luis respondió con la serenidad característica. Hermana Sofía, la verdad no teme al escrutinio. Si los argumentos que compartí contigo son sólidos, resistirán cualquier refutación. Y si no lo son, entonces es mejor que sean corregidos. Pero el padre Luis tenía una sorpresa preparada. Contactó al pastor Germán Rodríguez directamente. Pastor Germán, me he enterado de su evento en Bogotá. Me gustaría proponer algo. En lugar de refutar mis argumentos en mi ausencia, ¿por qué no hacemos un debate público directo? Yo iré a Bogotá y defenderé personalmente cada punto que discutí con la hermana Sofía. La propuesta tomó completamente por sorpresa a Pastor Germán. No habían esperado que el sacerdote católico quisiera participar directamente. Padre Luis, nuestro evento ya está planeado. Pastor, imagínese el impacto. 20,000 personas siendo testigos de un debate directo entre la apologética católica y la protestante. Si realmente creen que pueden refutar mis argumentos, ¿no sería más poderoso hacerlo cara a cara? Pastor Germán consultó con los otros líderes. El doctor Sánchez estaba especialmente entusiasmado. Es perfecto. Podremos refutarlo en tiempo real, sin darle oportunidad de preparar respuestas sofisticadas. Aceptaron la propuesta, pero con condiciones estrictas. Serían 3 apologistas protestantes contra el padre Luis solo. Cada uno tendría 30 minutos para presentar sus objeciones, y el sacerdote tendría que responder inmediatamente sin notas preparadas. Creían que esto les daría una ventaja decisiva, confesaría después Pastor Germán. No calculamos que estábamos dándole la oportunidad perfecta para demostrar la superioridad de la apologética católica ante la audiencia más grande de su carrera. El Coliseo El Campín se llenó completamente. 20,000 personas, la mayoría evangélicas, habían venido a presenciar lo que los organizadores promovían como la refutación definitiva de los engaños católicos. Sofía Herrera estaba presente, sentada en la primera fila junto con varios católicos que habían logrado conseguir boletos.
Se veía nerviosa, sabiendo que su historia sería el centro de atención de toda la noche. El pastor Germán abrió el evento con una presentación emocional. Hermanos, estamos aquí porque una de nuestras mejores apologistas, Sofía Herrera, fue seducida por argumentos católicos sofisticados. Esta noche vamos a demostrar que esos argumentos, aunque suenan bíblicos, son en realidad distorsiones de la verdad. Después reprodujeron el video completo del encuentro original entre Sofía y el padre Luis. Cuando terminó, el doctor Roberto Sánchez subió al escenario para la primera refutación. Padre Luis, comenzó con tono académico. Usted impresionó a la hermana Sofía citando el Salmo 136 para justificar la repetición en el rosario. Pero está cometiendo un error hermenéutico fundamental. Está sacando el versículo de contexto. Doctor Sánchez, respondió el padre Luis calmadamente. ¿Podría explicar específicamente cómo está fuera de contexto? El Salmo 136 es un salmo litúrgico específico para una celebración específica. No es una justificación general para la repetición en la oración. Doctor, si la repetición litúrgica era apropiada en el Antiguo Testamento, ¿por qué no sería apropiada en el Nuevo? ¿Acaso Cristo vino a eliminar toda forma de oración estructurada? El doctor Sánchez no había esperado una contrapregunta inmediata. Bueno, Cristo vino a simplificar la adoración. ¿Simplificar? Doctor, ¿ha leído usted Apocalipsis 4 y 5? La adoración celestial es increíblemente estructurada, litúrgica y sí, repetitiva. Los 24 ancianos se postran una y otra vez. Los 4 seres vivientes repiten constantemente, Santo, Santo, Santo. ¿Está Cristo dirigiendo una adoración simple en el cielo? El doctor Sánchez comenzó a verse incómodo. No había preparado una defensa para la liturgia celestial del Apocalipsis. Además, doctor, continuó el padre Luis, ¿considera usted que cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro esperaba que se rezara solo una vez? ¿O que se convirtiera en una oración repetida por los cristianos? Bueno, el Padre Nuestro es diferente. ¿En qué es diferente? Es una oración estructura, con palabras específicas, que se repite constantemente en las iglesias protestantes. Si la repetición del Padre Nuestro es apropiada, ¿por qué la repetición de las palabras del arcángel Gabriel no lo sería? El doctor Sánchez se dio cuenta de que había caído en una contradicción lógica que no podía resolver fácilmente. La doctora Patricia Morales tomó el micrófono para el segundo asalto. Padre Luis, usted usó Apocalipsis 5:8 para justificar la intercesión de los santos, pero está ignorando que ese pasaje habla de los 24 ancianos, no de santos individuales intercediendo por peticiones específicas. Doctora Morales, excelente observación, pero dígame, ¿quiénes son esos 24 ancianos? Son representantes simbólicos de la iglesia glorificada. Exacto. Y si los santos glorificados pueden presentar las oraciones de los fieles ante Dios, como claramente muestra este pasaje, ¿por qué María, la más glorificada de todas las criaturas, no podría hacerlo? Porque no hay evidencia bíblica específica de que María pueda escuchar oraciones individuales. Doctora, ¿hay evidencia bíblica específica de que no pueda? Y más importante, ¿necesitamos un versículo específico para cada práctica cristiana? ¿O podemos derivar principios de la enseñanza general de la Escritura? La doctora Morales titubeó. Como especialista en patrística, sabía que los primeros cristianos derivaban muchas prácticas de principios bíblicos generales, no de mandatos específicos. Además, doctora, continuó el padre Luis, usted que es especialista en los padres de la Iglesia, ¿puede decirnos qué enseñaban sobre la intercesión de los santos en el siglo II y III? La pregunta puso a la doctora Morales en una posición imposible. Sabía perfectamente que los padres de la Iglesia enseñaban la intercesión de los santos desde muy temprano, pero admitirlo debilitaría su posición. Los padres de la Iglesia no son autoridad doctrinal final, evadió. Por supuesto que no, doctora. Pero son testigos de lo que creían los cristianos más cercanos a los apóstoles. Si ellos entendían que la intercesión de los santos era bíblica, ¿no es al menos posible que su interpretación de la Escritura fuera correcta? El doctor Miguel Vargas, viendo que sus colegas estaban perdiendo terreno, tomó el micrófono para el asalto final. Padre Luis, todo esto es muy sofisticado, pero vayamos al corazón del asunto. El rosario desvía la atención de Cristo hacia María. Eso es idolatría práctica, sin importar cómo lo justifique bíblicamente. Doctor Vargas, aprecio su franqueza, pero permítame preguntarle, ¿ha rezado alguna vez el rosario completo antes de hacer esa acusación? No necesito practicar algo para saber que está mal. Doctor, ¿pero cómo puede juzgar si algo desvía la atención de Cristo si no sabe realmente en qué consiste? El padre Luis sacó un rosario de su bolsillo. Doctor,
Cada misterio del rosario es un evento de la vida de Cristo. Cuando meditamos en la Anunciación, estamos meditando en cómo Cristo se encarnó. Cuando meditamos en la Visitación, estamos meditando en la primera ocasión en que Cristo fue reconocido como Salvador. Cuando meditamos en la Crucifixión, estamos contemplando el sacrificio de Cristo. El Padre Luis hizo una pausa. Doctor, ¿cómo puede una oración que nos lleva a meditar constantemente en la vida, muerte y resurrección de Cristo desviar nuestra atención de Él? Porque se enfoca en María, no en Cristo. ¿Se enfoca en María? Doctor, en cada década del rosario rezamos un Padre Nuestro y 10 Ave Marías. El Padre Nuestro es oración dirigida directamente al Padre, y el Ave María termina pidiendo que María ruegue por nosotros a Jesús. Cada oración nos lleva hacia la Trinidad, no hacia María. El doctor Vargas se dio cuenta de que no había estudiado suficientemente la estructura real del rosario antes de atacarlo. Además, doctor, continuó el Padre Luis, en las bodas de Caná, cuando María intercedió ante Jesús, ¿cuáles fueron sus últimas palabras registradas en el Evangelio? El doctor Vargas sabía la respuesta, pero no quería admitirla. Hagan lo que Él les diga, respondió el Padre Luis. Esa es la esencia de toda devoción mariana auténtica. Llevarnos a hacer lo que Jesús dice. El Padre Luis se dirigió directamente al doctor Vargas. Doctor, si María en Caná intercedió ante Jesús por una necesidad humana, y Jesús respondió positivamente a esa intercesión, ¿por qué sería diferente ahora? ¿Acaso María ha perdido su capacidad de interceder? ¿O Jesús ha perdido su disposición a escuchar a su madre? El doctor Vargas no tenía respuesta. Durante 20 años había escrito libros atacando la devoción mariana, pero nunca había considerado seriamente el ejemplo de Caná como precedente para la intercesión de María. Cuando terminó el tiempo de debate formal, algo inesperado ocurrió. Pastor Germán abrió un micrófono abierto para preguntas de la audiencia, esperando que los fieles evangélicos bombardearan al Padre Luis con objeciones que los teólogos no habían podido articular. Pero la primera persona en acercarse al micrófono fue precisamente Sofía Herrera. Padre Luis, dijo con voz clara que resonó por todo el Coliseo, quiero agradecerle públicamente por haberme enseñado a amar más a Cristo a través del rosario. Durante 3 años ataqué algo que no entendía. Ahora entiendo por qué San Juan Pablo II llamó al rosario mi oración favorita. Porque es la forma más bíblica de meditar en los misterios de Cristo. La declaración de Sofía causó un murmullo de sorpresa por todo el Coliseo. Además, continuó Sofía, quiero decirle a toda esta audiencia, si ustedes quieren refutar el rosario, primero estúdienlo honestamente. Lean los misterios, mediten en los eventos bíblicos que representan, reflexionen en las oraciones que contiene, no ataquen algo que no comprenden. Un joven pastor se acercó al segundo micrófono. Padre Luis, he estado pastoreando durante 10 años, pero esta noche he escuchado respuestas a preguntas que he tenido toda mi vida. ¿Cómo puedo estudiar más sobre estos temas sin traicionar mi denominación? Hermano, respondió el Padre Luis, estudiar la verdad nunca es traición. Si su denominación teme al conocimiento, tal vez debería preguntarse por qué. Una anciana evangélica tomó el tercer micrófono. Padre, mi nieta es católica y siempre me ha invitado a rezar el rosario con ella. Yo me negaba porque me dijeron que era demoníaco. Después de escuchar todo esto, ¿estaría mal que orara con ella? Hermana, respondió el Padre Luis con ternura. Orar junto con su nieta meditando en la vida de Cristo, usando palabras bíblicas, no puede ser demoníaco. Al contrario, podría ser una de las experiencias más sagradas de su vida. Durante la siguiente hora, más de 30 personas hicieron preguntas. Para sorpresa de los organizadores, ninguna fue hostil hacia el Padre Luis. Al contrario, muchas expresaron gratitud por las explicaciones que habían recibido. Cuando el evento terminó, Pastor Germán se acercó al Padre Luis con una expresión que mezclaba respeto y consternación. Padre Luis, vinimos aquí convencidos de que refutaríamos sus argumentos. En cambio, creo que muchos de nosotros hemos aprendido cosas que nunca habíamos considerado. Pastor Germán, ese era exactamente mi objetivo. No ganar un debate, sino compartir la verdad que he recibido. Los resultados del evento fueron exactamente opuestos a lo que los organizadores habían esperado. En lugar de refutar la apologética católica, habían proporcionado la plataforma más grande de la historia para que fuera presentada de manera convincente a 20,000 protestantes. En los días siguientes, las diócesis católicas de Colombia reportaron un aumento del 300% en las consultas sobre conversión al catolicismo. La librería católica San Pablo en Bogotá vendió más de 1,000 rosarios en la primera semana después del evento, la mayoría comprados por protestantes que querían estudiar honestamente lo que habían atacado durante años.
5 pastores que habían estado presentes en el Coliseo iniciaron procesos privados de investigación sobre la Iglesia Católica. 2 de ellos eventualmente se convertirían. Sofía Herrera se convirtió en la apologista católica más solicitada de Colombia para debates con protestantes, precisamente porque conocía todos los argumentos evangélicos desde adentro. El doctor Roberto Sánchez, después del evento, escribió en su blog personal: como teólogo protestante, debo admitir que las respuestas del Padre Luis fueron más sólidas bíblicamente que muchas de nuestras objeciones tradicionales. Esto no significa que me vaya a convertir al catolicismo, pero sí significa que necesitamos ser más honestos sobre las fortalezas de la apologética católica. La doctrina. Patricia Morales fue aún más directa en una entrevista. Como especialista en patrística, siempre supe que los primeros cristianos practicaban muchas cosas que nosotros atacamos como católicas. El evento de Bogotá me obligó a confrontar esa contradicción honestamente. El doctor Miguel Vargas tomó la decisión más radical. Dejó de escribir libros de apologética anticatólica. Después de ser refutado públicamente por alguien que conoce la escritura mejor que yo, confesó en privado, me di cuenta de que había estado atacando doctrinas que no entendía completamente. Pastor Germán Rodríguez implementó una nueva política en la Confederación Evangélica de Colombia. A partir de ahora, cualquier pastor que quiera atacar públicamente una doctrina católica debe primero estudiar qué enseña realmente la Iglesia Católica sobre ese tema, no lo que otros protestantes dicen que enseña. La política fue controvertida, pero necesaria. Demasiados pastores habían sido humillados públicamente por atacar versiones distorsionadas del catolicismo, en lugar de las doctrinas auténticas. Y en el centro de toda esta transformación estaba la historia de una joven evangélica que había creído que podía humillar a un sacerdote católico acusando al rosario de brujería, solo para descubrir que había estado atacando la forma más bíblica de meditar en la vida de Cristo. Su conversión había creado una reacción en cadena que cambió para siempre el diálogo entre católicos y protestantes en Colombia, demostrando una vez más que cuando la verdad católica es presentada con fidelidad bíblica y amor genuino, incluso sus enemigos más preparados pueden convertirse en sus defensores más convincentes. El padre Luis Toro regresó a Venezuela sabiendo que había participado en uno de los eventos más significativos de su carrera apologética. No porque hubiera ganado un debate, sino porque había demostrado que la verdad católica no necesita ser defendida con agresividad o arrogancia. Se defiende a sí misma cuando es presentada con humildad, conocimiento profundo de la Escritura y amor auténtico por todos los hermanos cristianos, sin importar su denominación. Pero la historia no terminó con el evento de Bogotá. El impacto de aquella noche continuó expandiéndose como ondas en un estanque, alcanzando lugares y personas que nadie había anticipado. Una de las consecuencias más inesperadas ocurrió en el Seminario Bíblico Pentecostal de Medellín, donde Sofía había estudiado originalmente. El rector, Dr. Fernando Castillo, convocó una reunión especial con todos los profesores después de ver los videos del evento de Bogotá. Hermanos, dijo con evidente preocupación, tenemos un problema serio. Una de nuestras graduadas más brillantes no solo se convirtió al catolicismo, sino que ahora está defendiendo doctrinas católicas con más solidez bíblica que muchos de nosotros defendemos las nuestras. Profesor Marta Jiménez, quien había sido mentora directa de Sofía, levantó la mano. Doctor Castillo, he estado reflexionando sobre esto durante semanas. ¿No deberíamos preguntarnos por qué nuestros mejores estudiantes están siendo conquistados por argumentos católicos? ¿Qué dice eso sobre la solidez de nuestra propia formación? La pregunta creó un silencio incómodo en la sala. Todos habían estado pensando lo mismo, pero nadie se había atrevido a verbalizarlo. Profesor José Ramírez, especialista en apologética, fue más directo. Hermanos, yo he estado enseñando apologética anticatólica durante 15 años. Después de ver cómo el padre Luis respondió a cada objeción en Bogotá, me he dado cuenta de que muchas de nuestras críticas están basadas en malentendidos, no en conocimiento real de lo que enseña la Iglesia Católica. ¿Qué están sugiriendo?, preguntó el doctor Castillo. Estoy sugiriendo que tal vez necesitamos estudiar seriamente la doctrina católica antes de enseñar a nuestros estudiantes a atacarla, respondió profesor Ramírez. La conversación que siguió fue una de las más honestas en la historia del seminario. Uno por uno, los profesores comenzaron a admitir dudas que habían tenido durante años, pero que nunca habían expresado abiertamente. Profesor Ana Torres confesó: siempre me molestó que no pudiéramos explicar satisfactoriamente cómo sabemos qué libros forman la Biblia. Después de escuchar al padre Luis explicar el papel de la Iglesia en establecer el canon, por primera vez tengo una respuesta lógica. Profesor David Moreno admitió: durante años he enseñado que la intercesión de los santos es antibíblica,
Pero nunca pude explicar por qué Abraham, Isaac y Jacob pueden estar vivos para Dios según Jesús mismo, pero no pueden interceder por nosotros. El doctor Castillo se dio cuenta de que estaba enfrentando una crisis institucional. Sus propios profesores estaban cuestionando los fundamentos de lo que habían estado enseñando durante décadas. Hermanos, dijo finalmente, propongo algo radical. Invitemos al padre Luis Toro a dar una conferencia aquí en el seminario. La propuesta causó una conmoción inmediata. ¿Invitar a un sacerdote católico a nuestro seminario pentecostal?, preguntó profesor Jiménez con incredulidad. Exactamente, respondió el doctor Castillo. Si realmente creemos que tenemos la verdad, no deberíamos temer una confrontación directa con la mejor apologética católica. Y si no tenemos la verdad completa, necesitamos descubrirlo antes de seguir enseñando errores a nuestros estudiantes. Después de mucho debate, el claustro de profesores votó 15 a favor, 5 en contra. El padre Luis Toro sería invitado oficialmente al Seminario Bíblico Pentecostal de Medellín para un diálogo académico sobre diferencias doctrinales fundamentales. Cuando el padre Luis recibió la invitación, se sorprendió genuinamente. Nunca había sido invitado a un seminario protestante, especialmente no a uno pentecostal. Doctor Castillo, respondió por teléfono, me siento honrado por la invitación. Pero quiero asegurarme de que entiendo. ¿Esto es un debate confrontacional o un diálogo académico honesto? Padre Luis, después de ver lo que pasó en Bogotá, hemos llegado a la conclusión de que necesitamos entender realmente qué enseña la Iglesia Católica antes de seguir atacándola. Queremos un diálogo honesto. En ese caso, acepto con mucho gusto. La noticia de que el padre Luis Toro daría una conferencia en un seminario pentecostal se extendió rápidamente por los círculos evangélicos de Colombia. Las reacciones fueron intensas y divididas. Pastor Miguel Sánchez, de la Iglesia Pentecostal Unida, escribió una carta abierta denunciando al doctor Castillo. Han abierto las puertas del seminario al lobo. Esto es una traición a la Reforma Protestante y a 500 años de lucha contra el error católico. Pero Pastor Elena Rodríguez, de las Asambleas de Dios, tuvo una reacción diferente. Si nuestras doctrinas son verdaderas, deberían resistir cualquier escrutinio. Aplaudo la valentía del doctor Castillo para buscar la verdad sin importar las consecuencias. El día de la conferencia, el auditorio del seminario estaba completamente lleno. Además de los 150 estudiantes regulares, habían venido pastores de toda la región, profesores de otros seminarios y curiosos de ambas denominaciones. Sofía Herrera estaba presente, ahora como invitada especial. Su presencia causó murmullos entre los estudiantes que habían sido sus compañeros apenas un año atrás. El doctor Castillo introdujo al padre Luis con palabras cuidadosamente elegidas. Hermanos, hemos invitado al padre Luis Toro no porque estemos de acuerdo con él, sino porque creemos que la verdad se fortalece cuando es sometida a examen. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar directamente lo que enseña la Iglesia Católica, no lo que otros nos han dicho que enseña. El padre Luis comenzó su presentación con humildad característica. Hermanos estudiantes, vengo aquí no como conquistador, sino como hermano cristiano que ama la misma escritura que ustedes aman. Nuestras diferencias son reales, pero nuestro amor por Cristo debería ser aún más real. Durante las primeras 2 horas, el padre Luis presentó sistemáticamente los fundamentos de la apologética católica, la autoridad de la Iglesia, la relación entre escritura y tradición, la intercesión de los santos y la naturaleza de la salvación. Cada punto fue presentado no como ataque al protestantismo, sino como explicación de por qué los católicos creen lo que creen, siempre respaldado con citas bíblicas y referencias históricas. Cuando llegó el momento de preguntas, el primer estudiante en levantarse fue Carlos Mendoza, quien había sido compañero de clase de Sofía. Padre Luis, durante 2 años estudié con Sofía apologética anticatólica. Ella siempre fue la más preparada de todos nosotros. ¿Cómo es posible que alguien tan preparado para refutar el catolicismo terminara convertida? Hermano Carlos, creo que la hermana Sofía puede responder esa pregunta mejor que yo. Sofía se puso de pie y se dirigió al micrófono. Cuando habló, su voz resonó con la convicción de alguien que había encontrado lo que había estado buscando toda su vida. Carlos, durante 3 años estudié aquí apologética anticatólica. Memoricé cientos de objeciones contra las doctrinas católicas, pero nunca estudié qué enseña realmente la Iglesia Católica. Atacaba versiones distorsionadas, no las doctrinas auténticas. Sofía hizo una pausa mirando a sus antiguos compañeros. Cuando finalmente estudié honestamente lo que enseña el catolicismo, descubrí que cada una de mis objeciones estaba basada en malentendidos. No fui conquistada por argumentos sofisticados. Fui conquistada por la verdad bíblica que había estado ignorando. Pero Sofía,
Intervino otra estudiante. ¿No crees que fuiste manipulada emocionalmente? María, ¿conoces las 5 vías de Santo Tomás de Aquino para demostrar la existencia de Dios? Sí, las estudiamos en filosofía. ¿Considerarías esos argumentos manipulación emocional o lógica rigurosa? Lógica rigurosa. La apologética católica no se basa en emociones, María. Se basa en lógica, historia y fidelidad bíblica. Fue conquistada por argumentos que no pude refutar, no por sentimientos. Un estudiante de 3er año levantó la mano. Padre Luis, ¿por qué los católicos oran a María si hay un solo mediador entre Dios y los hombres? Excelente pregunta, hermano. Pero permíteme hacer una pregunta a cambio. ¿Tú le has pedido a alguien que ore por ti? Sí, por supuesto. ¿Estabas adorando a esa persona cuando le pediste que orara por ti? No. ¿Estabas violando la mediación única de Cristo? No. Entonces, ¿por qué sería diferente pedir a María que ore por nosotros? Especialmente cuando sabemos que ella está más cerca de Dios que cualquier persona en la tierra. Profesor José Ramírez, quien había enseñado apologética anticatólica durante años, levantó la mano. Padre Luis, siempre hemos enseñado que el purgatorio es una invención católica sin base bíblica. ¿Cómo responde a esa objeción? Profesor Ramírez, ¿cree usted que una persona que muere con pecados veniales va directamente al cielo sin purificación? Bueno, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por supuesto, profesor. ¿Pero cree que alguien puede entrar al cielo con cualquier mancha de pecado, por pequeña que sea? Profesor Ramírez titubeó. Como pentecostal, creía firmemente en la santidad absoluta requerida para estar en la presencia de Dios. No, nadie impuro puede ver a Dios. Entonces, profesor, si alguien muere en gracia pero con imperfecciones menores, ¿qué sucede? ¿Va al infierno por pecados veniales? ¿O va al cielo sin ser purificado completamente? Debe ser purificado de alguna manera. Exactamente, profesor. Eso es precisamente lo que enseña la doctrina del purgatorio, purificación final antes de entrar a la presencia perfecta de Dios. Y tiene base bíblica en 1 Corintios 3, versículos 12 al 15, donde Pablo habla de ser salvos como por fuego. Profesor Ramírez se quedó callado, claramente impactado por una explicación que nunca había considerado. La estudiante Ana Patricia hizo la pregunta más personal. Padre Luis, si la Iglesia Católica tiene la verdad, ¿qué pasa con todos nosotros que hemos sido evangélicos toda la vida? ¿Estamos condenados? El Padre Luis respondió con evidente compasión. Hermana Ana, la Iglesia Católica enseña que la salvación viene a través de Cristo, y que Cristo puede salvar a personas de buena voluntad que no conocen completamente su Iglesia. Muchos protestantes aman sinceramente a Cristo y viven vidas santas. Dios es justo y misericordioso. Pero entonces, ¿por qué importa si somos católicos o protestantes? Hermana, importa porque la verdad importa. Si Cristo realmente estableció una iglesia específica con autoridad específica y sacramentos específicos, entonces estar en plena comunión con esa iglesia nos da acceso a la plenitud de los medios de gracia que Él quiso darnos. Cuando terminó la sesión de preguntas, el doctor Castillo tomó el micrófono para las observaciones finales. Hermanos estudiantes, esta ha sido una de las experiencias más educativas de mi carrera académica. Hemos escuchado presentaciones de la doctrina católica que son más sólidas bíblicamente que muchas de nuestras objeciones tradicionales. El doctor Castillo hizo una pausa, claramente luchando con sus propias conclusiones. No estoy diciendo que vayamos a convertirnos al catolicismo, pero sí estoy diciendo que necesitamos ser más honestos sobre las fortalezas de la apologética católica y las debilidades de algunas de nuestras posiciones tradicionales. Después de la conferencia, algo extraordinario comenzó a suceder en el seminario. Los estudiantes empezaron a hacer preguntas que nunca antes habían hecho. Los profesores comenzaron a revisar materiales de estudio que habían usado durante años sin cuestionarlos. Profesor Marta Jiménez implementó un nuevo requisito en su clase de Historia del Cristianismo. Todos los estudiantes debían leer al menos un documento católico original antes de escribir cualquier ensayo crítico sobre el catolicismo. Profesor José Ramírez modificó completamente su curso de apologética. En lugar de enseñar solo objeciones protestantes contra el catolicismo, ahora enseñaba también las respuestas católicas a esas objeciones. El cambio más dramático ocurrió con los estudiantes de último año. 7 de los 20 estudiantes de la promoción pidieron al doctor Castillo permiso para escribir sus tesis de graduación sobre temas católicos, no para atacarlos, sino para entenderlos honestamente. Doctor Castillo, le dijo el estudiante Roberto Vázquez, quiero escribir mi tesis sobre los padres de la Iglesia y su enseñanza sobre la Eucaristía.
Durante 3 años hemos atacado la transubstanciación como invención medieval, pero ahora he descubierto que San Justino Mártir ya escribía sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía en el año 150. Roberto, ¿estás cuestionando la interpretación simbólica de Juan 6? Doctor Castillo, estoy cuestionando si realmente hemos estudiado honestamente todas las evidencias antes de llegar a nuestras conclusiones. El estudiante que más impactó al doctor Castillo fue Pedro Salazar, quien había sido seleccionado como el mejor estudiante de su promoción. Doctor Castillo, le dijo Pedro en una reunión privada, después de escuchar al padre Luis y estudiar por mi cuenta durante 3, he llegado a una conclusión difícil. Creo que la Iglesia Católica tiene razón en la mayoría de los puntos doctrinales que hemos estado debatiendo. Pedro, ¿estás considerando convertirte al catolicismo? Estoy considerando seguir la verdad a donde me lleve, sin importar las consecuencias personales. La declaración de Pedro llevó al doctor Castillo a una crisis personal profunda. Como rector del seminario tenía la responsabilidad de formar pastores protestantes, pero también tenía la responsabilidad de buscar la verdad honestamente. Esa noche, el doctor Castillo llamó al padre Luis Toro. Padre Luis, habla Fernando Castillo. Necesito hacerle una consulta personal. Por supuesto, doctor Castillo. ¿En qué puedo ayudarlo? Padre, después de su visita a nuestro seminario, varios de mis mejores estudiantes están cuestionando seriamente sus convicciones protestantes. Algunos están considerando convertirse al catolicismo. Como rector, no sé qué hacer. Doctor Castillo, ¿cuál es más importante para usted? ¿Mantener estudiantes en su seminario o ayudarlos a encontrar la verdad? La pregunta golpeó al doctor Castillo como un rayo. La verdad, por supuesto, pero... Doctor, si sus estudiantes están llegando a conclusiones diferentes después de estudiar honestamente, ¿no es esa precisamente la razón por la que existen las instituciones académicas? ¿Para buscar la verdad? ¿No para mantener tradiciones familiares? El doctor Castillo se quedó en silencio por varios minutos. Padre Luis, dijo finalmente, creo que necesito estudiar estas cuestiones por mí mismo. ¿Sería posible que me diera algunas recomendaciones de lectura? Por supuesto, doctor, pero más importante que cualquier libro, ore pidiendo discernimiento antes de estudiar. Deje que el Espíritu Santo lo guíe hacia la verdad, sin importar cuán incómoda pueda ser. En los siguientes, el Seminario Bíblico Pentecostal de Medellín experimentó la transformación más dramática de su historia. De los 20 estudiantes de último año, 12 completaron sus estudios pero no se ordenaron como pastores pentecostales. En cambio, iniciaron procesos de investigación sobre la Iglesia Católica. 5 estudiantes, incluyendo a Pedro Salazar, fueron eventualmente recibidos en la Iglesia Católica. 2 de ellos iniciaron estudios para el sacerdocio católico. 3 profesores, incluyendo a profesor José Ramírez, renunciaron a sus posiciones para estudiar teología católica en profundidad. Y el doctor Fernando Castillo tomó la decisión más sorprendente de todas. Después de un año de estudio intensivo, anunció su renuncia como rector del seminario para iniciar su propio proceso de conversión al catolicismo. Hermanos, escribió en su carta de renuncia, durante 30 años he dirigido esta institución con la convicción de que estábamos enseñando la verdad completa. Después de estudiar honestamente las afirmaciones católicas, he llegado a la conclusión de que, aunque enseñábamos muchas verdades, no enseñábamos la verdad completa. Mi conciencia no me permite seguir dirigiendo una institución que promueve lo que ahora creo que son verdades incompletas. La renuncia del doctor Castillo causó una conmoción en todo el pentecostalismo colombiano. Nunca antes un rector de seminario había renunciado para convertirse al catolicismo. Pero su decisión inspiró a otros educadores protestantes que habían estado luchando con las mismas dudas. En los siguientes años, 3 rectores más de seminarios protestantes en Colombia siguieron su ejemplo. El efecto Sofía, como comenzó a ser conocido, había evolucionado mucho más allá de la conversión de una joven apologista. Se había convertido en un movimiento que estaba transformando la educación teológica protestante en Colombia. Y en el centro de todo estaba la simple pero poderosa demostración de que la verdad católica, cuando es presentada con fidelidad bíblica y humildad genuina, tiene una fuerza irresistible que puede conquistar incluso las mentes más preparadas para resistirla. El padre Luis Toro continuó recibiendo invitaciones de seminarios protestantes por toda América Latina. Cada visita plantaba las mismas semillas de búsqueda honesta que habían germinado tan espectacularmente en Colombia. Y Sofía Herrera, la joven que había acusado al Rosario de brujería, se convirtió en el símbolo viviente de que cuando alguien busca la verdad con sinceridad, dispuesto a seguirla sin importar las consecuencias, la verdad siempre encuentra una manera de revelarse, incluso a través de las objeciones más hostiles.
Su historia continuó inspirando conversiones en toda América Latina, demostrando que la mejor apologética católica no viene de atacar a los protestantes, sino de presentar la verdad católica con tanta claridad y amor que ella misma se defiende, conquistando corazones que habían venido a conquistar, pero que terminaron siendo conquistados por algo mucho más poderoso que cualquier argumento humano: la irresistible atracción de la verdad auténtica. El teléfono del Vaticano sonó a las 6 de la mañana, hora de Roma. El cardenal Giuseppe Versaldi contestó la llamada del nuncio apostólico en Colombia. «Eminencia», dijo Monseñor Antonio Filipazzi con evidente emoción, «necesito informarle sobre algo extraordinario. Un fenómeno que comenzó en Colombia está transformando las relaciones entre católicos y protestantes en todo el continente». Durante una hora, el nuncio relató los eventos que habían llevado a la conversión de Sofía, la transformación de seminarios protestantes y el establecimiento de conferencias internacionales de diálogo. «Monseñor», dijo el cardenal, «esto debe llegar a conocimiento del Santo Padre inmediatamente». Una semana después, el Papa Francisco recibía en audiencia privada al Padre Luis Toro, a Sofía Herrera y al Dr. Fernando Castillo en el Vaticano. «Padre Luis», comenzó el Papa Francisco, «me han contado una historia extraordinaria sobre una joven que acusó al Rosario de brujería. ¿Es verdad todo lo que me han dicho?» «Santidad», respondió el Padre Luis, «todo es cierto, pero solo respondí preguntas usando la Escritura y la enseñanza de la Iglesia». El Papa se dirigió a Sofía. «Hija, ¿cómo es posible que cambiaras tan radicalmente de perspectiva?» «Santidad», respondió Sofía. «Durante años ataqué doctrinas que no entendía. Cuando estudié honestamente lo que enseña la Iglesia, descubrí que mis objeciones estaban basadas en malentendidos. No fue el Padre Luis quien me convenció. Fue la verdad misma». El Papa Francisco se quedó en silencio por varios minutos. «Hijos», dijo finalmente, «ustedes han demostrado algo que he estado enseñando durante todo mi pontificado, que la verdad se defiende mejor con amor que con argumentos agresivos». El Santo Padre caminó hacia la ventana. «Quiero encargarles una misión especial. Quiero que lleven este efecto Sofía a toda América Latina. Organizarán encuentros similares en cada país». El Papa firmó un documento. «Este es un decreto pontificio estableciendo oficialmente el Proyecto Rosario como iniciativa apostólica para América Latina». 6 después, el Proyecto Rosario había establecido centros de diálogo en 15 países latinoamericanos. En México, su primer evento fue en la Catedral Metropolitana con 8,000 personas, la mitad protestantes. «Hermanos», comenzó Sofía, «hace 8 años yo habría estado entre ustedes atacando esta práctica. Hoy estoy aquí para compartir por qué el rosario se ha convertido en mi forma favorita de meditar en Cristo». 500 personas pidieron información sobre conversión, incluyendo 75 pastores. En Brasil, el evento en Sao Paulo atrajo 12,000 personas. El momento más impactante fue cuando profesora María Santos, antigua pastora pentecostal convertida, relató su experiencia. «Durante 20 años dirigí una iglesia con 3,000 miembros. Ataqué el rosario sin haberlo estudiado jamás. Cuando investigué honestamente, me di cuenta de que había estado atacando la forma más bíblica de oración que existe». 1,200 personas pidieron información sobre conversión. En Argentina, el evento en el Luna Park fue particularmente significativo. 15,000 personas llenaron el estadio. Durante su presentación, el Padre Luis hizo algo nuevo. Invitó a los protestantes a rezar con él un misterio gozoso completo. «Hermanos protestantes», dijo, «los invito a experimentar lo que están cuestionando. Vamos a meditar juntos en la Anunciación, usando solo palabras bíblicas». Más de 2,000 protestantes participaron. Mientras rezaban el Ave María, muchos lloraron al darse cuenta de que usaban las palabras más sagradas de la Escritura. Pastor Eduardo Ramírez, presidente de la Alianza Evangélica Argentina, subió al escenario. «Durante 30 años he liderado la oposición evangélica al catolicismo. Esta noche he entendido que muchas objeciones estaban basadas en ignorancia. En Chile, Perú, Ecuador y otros países, eventos similares produjeron resultados comparables. Miles de protestantes expuestos a explicaciones auténticas, cientos de conversiones y cambios fundamentales en el diálogo interconfesional». El evento más significativo ocurrió cuando fueron invitados a Harvard para presentar resultados en un simposio sobre nuevos modelos de diálogo interconfesional. Sofía fue la ponente principal con «De la hostilidad a la hermandad. El poder transformador del diálogo auténtico». Dr. James Patterson de Harvard comentó: «En 30 años estudiando relaciones interconfesionales, nunca había visto un modelo tan efectivo». Time Magazine incluyó a Sofía en 100 personas más influyentes del año. The Washington Post publicó «El milagro colombiano, lecciones para el diálogo religioso mundial».
Sofía recibía cartas semanales de protestantes worldwide, una del pastor Park Min-ho de Seúl. He comenzado a estudiar honestamente las doctrinas católicas. Como usted, he descubierto que mis objeciones estaban basadas en malentendidos. Otra de la pastora Grace Adebayo de Lagos. Su testimonio ha transformado mi ministerio. Organizo sesiones donde católicos y protestantes estudian juntos las diferencias con respeto mutuo. 10 años después, el Proyecto Rosario había documentado más de 50,000 conversiones en América Latina. Pero más importante era el cambio en el tono del diálogo interconfesional. Seminarios protestantes implementaron cursos sobre doctrina católica auténtica. Denominaciones modificaron declaraciones eliminando ataques infundados. Iglesias adoptaron prácticas litúrgicas tradicionales. El 10º aniversario se celebró en el mismo auditorio de Medellín. 5,000 personas, católicos, protestantes, ortodoxos, hermanos, dijo Sofía. Hace 10 años vine llena de odio hacia prácticas que no entendía. Hoy regreso llena de gratitud hacia el Dios que usa incluso nuestros ataques contra la verdad para manifestar su gloria. Levantó el mismo rosario denunciado como brujería. Este rosario se ha convertido en símbolo de que cuando buscamos la verdad con honestidad, Dios puede transformar siglos de división en décadas de reconciliación. El evento concluyó con católicos y protestantes rezando juntos un misterio del rosario, meditando en la resurrección usando palabras del Espíritu Santo en la Escritura. 5,000 voces se unían en el Ave María, muchos llorando al experimentar una unidad cristiana nunca conocida. El padre Luis reflexionó sobre el viaje que había comenzado con una acusación hostil. La verdad no necesita ser defendida con agresividad. Tiene una luz propia que, presentada con humildad y amor, puede iluminar los corazones más endurecidos. Sofía se había convertido en prueba viviente de que cuando alguien busca la verdad con sinceridad absoluta, la verdad siempre encuentra manera de revelarse. Su historia continuaba inspirando transformaciones worldwide, demostrando que el mejor argumento para la fe católica no son polémicas sofisticadas, sino la simple presentación de la verdad con amor, paciencia y fidelidad a Cristo y su Iglesia. El rosario acusado de brujería se había convertido en el instrumento que Dios usó para demostrar que su Iglesia, presentada auténticamente, tiene una fuerza irresistible, la fuerza de la verdad misma, presentada con el amor que Cristo mandó.